pregunta para los que me conocéis es eso, ¿qué hace un astronauta en la corte del rey Arturo, ¿no? Que es un poco lo primero, ¿no? Entonces, esto surge, bueno, no es que sea un traumatólogo, es que esto es la iniciativa de un traumatólogo y un ginecólogo, con lo cual el tema se complica, ¿no? ¿Y qué tienen un traumatólogo y un ginecólogo en común? Pues la pelvis femenina. Y en concreto, lo que nos unió fue el dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico es una situación bastante invalidante para las pacientes que lo padecen y entonces el doctor Ángel Martín es un especialista en cirugía oncológica y también es un especialista en cirugía laparoscópica para liberación de nervios, para tratamiento del dolor. Entonces, yo le mandaba a pacientes y, bueno, pues yo esperaba que les propusiera algún tipo de liberación compleja y cuando yo me interesé por lo que hacía con ellas, pues así se me quedaban los ojos porque él me comentaba que estaba haciendo tratamiento con hipnosis, ¿no? Entonces, pues yo de la hipnosis lo que conocía eran los mitos que todos tenemos y, bueno, yo como persona inquieta, pues me interesé por las sesiones que hacía él y participé en alguna y, bueno, pues incluso logré entrar en cierto estado de sofronización y, para mi sorpresa, consiguió que se me levantara el brazo sin que yo fuera consciente de que era yo el que lo movía, con lo cual me dije, caución, aquí hay algo que no controlo, ¿vale? Entonces empecé a hablar con él, me habló de que él también meditaba, me propuso una serie de lecturas, aquí os he puesto dos de las que más me influyeron, y sobre todo la de La vida secreta del cerebro, de Lisa Feldman, porque en mi desconocimiento desde la carrera de medicina de la psicología, de las emociones, pues este es un libro bastante reciente, que os recomiendo, por supuesto, en el que pone en tela de juicio, bueno, echa por tierra, lo que se llama la visión clásica de la emoción. Y os lo leo. Bueno, en la historia tradicional de la emoción vendría a decir, todos llevamos emociones incorporadas desde el nacimiento, son fenómenos definidos y reconocibles dentro de nosotros, manifestamos emociones en el rostro mediante sonrisas, frunciendo el ceño, y con otras expresiones típicas que cualquiera puede reconocer. La voz revela emociones con risas y gritos, la postura corporal revela sentimientos con cada gesto. La ciencia moderna tiene una explicación que concuerda con este relato y a la que llamo visión clásica de la emoción. Bueno, la visión clásica de la emoción fue la difundida y propuesta por Paul Ekman con las 6 caras y, bueno, y fue más popularizada por Pixar con Inside Out. Y este era mi bagaje cultural de las emociones. Veis que hay 5 en vez de 6. Bueno, os contaré por qué. Y ella propone, no lo voy a leer porque se alarga un poco más, lo que es la teoría de la emoción construida, que como veis, marcado en negro, bueno, plantea una nueva teoría en la que básicamente la emoción se genera, igual que otras estructuras neurológicas, y es un producto del consenso humano, ¿vale? Entonces, esto me enlazó con algo que yo había leído y que me había impactado, que era la trilogía de Harari. Yo creo que casi todos conocéis la trilogía de Harari, y la trilogía de Harari, el tema principal es que el paso del sapiens a dioses se basa en la capacidad de generar ficciones, y las primeras ficciones aparecerían en torno a 30.000 años. El Sapiens apareció a los 150.000 y esta es la primera imagen. Para no extenderme, bueno, yo ansiaba ver cuál es la posición de Harari respecto a la posición personal ante esa tesis, y no es hasta el tercer libro cuando, en la parte quinta, hablando de la resiliencia, en el último capítulo lo pone meditación, simplemente observemos. Entonces, me he permitido extraer una serie de frases que fueron las que me indujeron a interesarme por el tema de la meditación. Entonces, estas son sus palabras. Después de haber criticado tantos relatos, religiones e ideologías,
No deja de ser justo que también yo me sitúe en la línea de fuego y explique cómo alguien tan escéptico es capaz todavía de despertar alegre por las mañanas. De adolescente era una persona inquieta y llena de problemas. El mundo no tenía sentido para mí y no hallaba respuestas a las grandes preguntas que me formulaba acerca de la vida. En particular, no comprendía por qué había tanto sufrimiento en el mundo y en mi propia existencia y qué podía hacerse al respecto. Todo lo que obtuve de la gente que me rodeaba y de los libros que leía eran ficciones complicadas. Yo creo que todos nos vemos reflejados en esto. El mundo académico me proporcionó herramientas potentes para deconstruir los mitos que los humanos han forjado, pero no respuestas satisfactorias a las grandes preguntas de la vida. Por el contrario, me animaba a centrarme en preguntas cada vez más reducidas. Finalmente, mi buen amigo Ron me sugirió que al menos por unos días dejara de lado todos los libros y discusiones intelectuales y probara con un discurso de meditación vipassana. Pensé que se trataba de alguna monserga New Age y puesto que no tenía ningún interés en escuchar otra mitología más, no le hice caso. Pero después de un año de insistencia accedí a un retiro vipassana de 10 días. Y aquí pone las palabras del profesor Goenka. No hagáis nada, no intentéis controlar la respiración, simplemente observad la realidad del momento presente, sea la que sea. Cuando el aire entra, solo sois conscientes de que ahora el aire está entrando. Y cuando perdéis vuestra concentración, vuestra mente empieza a vagar por recuerdos y fantasías. Solo sois conscientes de que ahora vuestra mente se ha alejado de la respiración. Fue lo más importante que nadie me había dicho nunca, ¿vale? Cuando Yuval te dice esto, tienes que pararte. No sabía nada, casi nada sobre mi mente y tenía muy poco control sobre ella, pero unas pocas horas de meditación bastaron para mostrarme que apenas tenía ningún control sobre mí mismo. La técnica vipassana se basa en la intuición de que el flujo de la mente se halla estrechamente interconectado con las sensaciones corporales entre yo y el mundo y siempre hay sensaciones corporales. Nunca reacciono a los acontecimientos del mundo exterior, siempre reacciono a las sensaciones de mi propio cuerpo. Lo más importante de lo que me di cuenta es que el origen profundo de mi sufrimiento se halla en las pautas de mi propia mente. El sufrimiento no es una condición objetiva del mundo exterior. Si en lugar de meditar nosotros hacemos el seguimiento de las actividades eléctricas en el cerebro de algún meditador, nos perderemos la mayor parte de su potencial. Es mejor excavar a la vez desde ambos lados. Si mente y cerebro son de verdad una única cosa, los dos túneles acabarán por encontrarse. Y si el cerebro y la mente no son la misma cosa, entonces todavía es más importante excavar en la mente y no solo en el cerebro. A medida que la historia se desplegaba, los humanos fueron generando relatos cada vez más complejos sobre sí mismos que hicieron que cada vez resultara más difícil saber quiénes somos en verdad. La exploración libre y abierta resultaba demasiado peligrosa, amenazaba con socavar el orden social. Con la mejoría en la tecnología ocurrieron dos cosas. Se volvió más peligroso desestabilizar el orden social y se volvió más fácil engañar a la gente. En el futuro cercano serán los algoritmos los que decidan por nosotros quiénes somos y lo que deberíamos saber sobre nosotros. Durante unos cuantos años o décadas más, aún tendremos la posibilidad de elegir. Si hacemos el esfuerzo, todavía podemos investigar quiénes somos en realidad. Pero si queremos aprovechar de verdad esta oportunidad, será mejor que lo hagamos ahora. Probablemente tengamos la pastilla roja dentro del bolsillo y no haga falta receta. Entonces, ante esto, pues yo me planteé la pregunta socrática de solo sé que no sé nada y ante la avalancha de nuevos desarrollos, de nuevas cátedras de mindfulness, de nuevas teorías sobre la atención, de lo que se llama red neuronal por defecto, creí que lo mejor era compartir estos conocimientos, abrir un debate en el entorno científico y dado que teníamos profesionales con experiencia en el tema, compartirlo con profesionales para nuestra mejoría personal y de nuestros pacientes. Solo espero ya por último que no me queméis por hereje, sino que muy al contrario estéis deseosos de recibir información y de por lo menos tener un día de iluminación, que tal y como está el precio de la luz, no es poco.